Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Cuida tus encías en directo, este espacio de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración que tiene el objetivo sano de contribuir a generar información relevante, información contrastada, información fidedigna sobre la salud y en general sobre la salud de nuestra boca. Hoy hablaremos de las caries, porque sigue siendo una de las enfermedades bucodentales más frecuentes y sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Sin embargo, contamos con herramientas muy eficaces para prevenirla, como son los selladores dentales, un tratamiento sencillo del que hablaremos hoy, indoloro y muy recomendado, sobre todo en pacientes jóvenes con ese riesgo de caries. Para aclarar todas estas dudas y desmontar mitos y explicar cuándo están realmente indicados estos tratamientos, vamos a hablar en unos instantes con el doctor Iván Varela, especialista en odontología y prevención sobre esta cuestión. En esta entrevista vamos a conocer qué son los selladores y, sobre todo, qué misión cumplen. Haremos una pequeña pausa, pero yo antes les tengo que recordar que si están interesados en seguir la información que se genera a través de este proyecto de Cuida tus encías, disponen de este QR para escanearlo y darse de alta directamente en nuestro newsletter. De esta manera ustedes recibirán todos los meses las noticias más señaladas, los reportajes más indicados en cada una de las cuestiones que engloban el completo universo de la salud bucal. Hacemos una pequeñita pausa y enseguida saludamos al doctor Iván Varela, que ya nos está esperando. Querido doctor Iván Varela, querido Iván, muy buenas tardes y bienvenido a Cuida tus encías. Buenas tardes, Ángel. Un placer y muchas gracias por invitarme. Siempre es maravilloso venir a hablar y divulgar sobre prevención. Un placer volverte a tener con nosotros. Ya estuvimos juntos hace un tiempo y hoy vamos a hablar de una cuestión, yo creo que muy interesante, de la que falta información muchas veces y que me adelantabas también que genera cierto debate. Y es el tema de los selladores. Me gustaría que nos explicaras, Iván, y permíteme que te tutee, qué son exactamente los selladores y cuál es su función. Bueno, pues los selladores cumplen una función bastante clara, ¿no? Es decir, es un material de relleno de la propia anatomía del diente. Es decir, cuando el diente presenta una anatomía muy abrupta, pues el hecho de rellenar esas fosas, esas fisuras, pues básicamente lo que vamos a conseguir es que se retenga menos placa bacteriana y restos de alimentos y que cuando se realice la higiene oral, que ésta sea más sencilla. Como si tuviéramos, como si pensamos en cualquier otra superficie que tengamos que limpiar. Comentaba yo al principio que están especialmente indicados en la infancia y en la adolescencia. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre un diente en esa fase de edad, en esa edad temprana, que en otro, que es a lo mejor un diente de leche, de un diente permanente, ¿no? ¿Por qué es tan enfocado tanto en este público? Pues bueno, la prevención, de forma general, también si fuera necesario hacer los selladores, pues creo que debería ser transversal, ¿no? Pero sí que está indicado en pacientes jóvenes porque la propia anatomía de los dientes, normalmente de los molares, pues es mucho más abrupta cuando el diente erupciona y por lo tanto, objetivamente, más difícil de limpiar. Si nosotros tenemos una masticación sana y natural, que debería ser dura, seca y fibrosa, pues de forma fisiológica las vertientes de los molares se van aplanando ligeramente. Entonces, bueno, pues quizás un paciente adulto que acude a nosotros en la que ya están ligeramente desgastados de forma natural, no estamos hablando de patología, pues claro, esa fosa ya no es tan pronunciada, ese surco ya no es tan abrupto y por lo tanto, si tiene buena higiene oral, quizás no estarían tan indicados. Pero en el momento de la erupción de ese molar, pues sería el momento ideal, ¿no? Porque es el momento de más riesgo
Y cuanto antes comencemos la prevención, pues siempre va a ser mejor prevenir que curar. ¿Y en qué dientes? Porque comentabas ahora algunos de ellos. ¿En qué dientes conviene sellar y este momento, ¿no? Entiendo que justifica lo que estás diciendo. Claro, hablo principalmente de molares, pero bueno, es una cosa que a veces tanto la población general, perdón, como en el imaginario colectivo de la sociedad, pues está muy centrado en los molares, ¿no? Sobre todo en los molares definitivos, y tiene su lógica, porque es cierto que de forma estadística son los que suelen tener una anatomía más abrupta, eh, y de hecho, pues por ejemplo, la seguridad social es lo que cubre molares de dientes definitivos hasta los 14 años. Pero no deberíamos solo quedarnos en ese diente, ¿no? En esos dientes, en esos molares definitivos, porque por ejemplo, hay niños que tienen unos incisivos que se suelen denominar comúnmente en pala, ¿no? Y que pueden tener por palatino una anatomía muy abrupta, con unas fisuras que pueden llegar hasta el límite gingival, que estaría indicado también sellarlas, ¿no? Es decir, cualquier zona de difícil acceso, a veces pues dientes fusionados o geminados que generan también una fisura, y en variaciones anatómicas dentro de la normalidad en dientes, normalmente en molares de leche, pues también estaría indicado. Es decir, cualquier zona de muy o de difícil acceso sería susceptible de sellar y por lo tanto de prevenir una caries. Porque cuando ya está la carie, ¿cuál es la misión que tiene? Porque nos estás hablando de fisuras, de ciertos dientes, pero cuando ya está la carie, ¿cuál sería ahí el procedimiento? Es decir, ¿el sellador entra de alguna manera ahí? Bueno, de primeras los selladores están indicados para tratamientos preventivos, ¿no? Entonces, es decir, lo que vamos a sellar, a rellenar, es la propia anatomía del diente, ¿no? Es decir, sea esos molares definitivos, que es lo más común, pero en otras variaciones anatómicas dentro de la normalidad. Pero si empezamos a hablar de caries, que es un tema aún, si cabe, un poco más desconocido, eh, hay un protocolo internacional de mínima intervención que se llama Caries Care International y que nos habla de que cuando la lesión no está socavada debajo del esmalte, es pequeña, y somos capaces de rellenarla por completo, también estaría indicado un sellado. En este caso ya no sería preventivo porque realmente tenemos una lesión de caries, Ujú. pero seguiría estando indicado un sellador. Es decir, ¿qué necesitamos para poder realizar esa técnica? Que la caries sea pequeña, porque si está socavada, pues no vamos a poder rellenar todo y a la vez estructuralmente va a ser débil, por lo tanto podría romper, y que hagamos un muy buen aislamiento de esa pequeña caries, es decir, que tengamos un tejido suficiente sano para hacer una buena adhesión. Y eso hace que las bacterias que están produciendo la caries, como necesitan nutrientes, al no recibirlos, las aislamos y eso deja de progresar. Qué Así que interesante. es un tratamiento curativo en algunos casos. Ujú, muy interesante. Me gustaría que nos explicaras en este punto, Iván, cómo es el procedimiento clínico. Es decir, cómo actuáis. ¿Es doloroso? ¿Se requiere anestesia? ¿Cuánto tiempo dura? Pues es un procedimiento clínico que no requiere anestesia porque es un procedimiento clínico 100% conservador. Es decir, no eliminamos estructura dental. Y lo que es muy importante es adherirnos bien, ¿no? Entonces, el primer paso siempre para adherirnos bien es limpiar. Entonces, es higienizar esa superficie que vamos a tratar. Pues dependiendo de la colaboración del paciente, se puede hacer con cepillos manuales, la propia instrumental rotatorio del equipo, etcétera. Se puede utilizar a mayores como limpieza química, pues por ejemplo, agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, para mojar el cepillo que hace una limpieza química del fondo de la cavidad. Y luego un secado, un pretratamiento, que sería un grabado de la superficie del esmalte, un adhesivo en el caso que estemos utilizando un material resinoso y luego el propio material. Entonces, ¿es indoloro? Sí, es indoloro, pero sí que necesitamos al menos un buen aislamiento relativo, un control de la humedad, aunque no esté totalmente seco,
Y bueno, a veces hay pacientes que sobre todo en mandíbula, pues como lo solemos hacer con unos rollos de algodón, ¿no? Unas torundas de algodón en la zona entre la lengua y el propio molar, pues bueno, puede generar cierta incomodidad, pero dolor ninguno, ¿no? Entonces, bueno, si incómodo, no hace falta anestesia por ese motivo. Y por último, la pregunta que me hacías, aunque siempre va a depender de la colaboración del paciente, rápido, muy rápido. Es decir, en un paciente colaborador, en 1 o 2 minutos, si tenemos personal auxiliar que nos ayude y que estemos bien entrenados, puede estar realizado. Es decir, casi te lleva más tiempo Mm. el tiempo de lámpara, ¿sabes? De polimerizar en el último paso, que el resto siempre es eso, tengas ayuda, experiencia y el paciente, sobre todo, sea Colabore. colaborador. Pues nos quedamos con esa misión, ¿eh? Para trasladar a la gente que nos está escuchando que hay que colaborar con los profesionales de la salud. A veces los padres nos han trasladado que se preguntan si estos selladores pueden sustituir el buen cepillado, ¿no? Entonces me gustaría, en base a esto, preguntarte cómo se complementa la higiene oral y este tratamiento de selladores. Pues, aunque la literatura nos dice que en esa superficie, porque luego nadie nos quitará de pasar el hilo dental, por ejemplo, ¿no? Pero en esa superficie, que normalmente suele ser oclusal, ¿no? En molares y demás, reduce un 80% el riesgo de caries. Es decir, pero un 80, no un 100%. Por lo tanto, ¿qué significa? Que es un complemento, ¿no? Es un procedimiento clínico preventivo complementario al resto de medidas de higiene y de prevención, ¿no? Porque es eso, facilita la higiene, pero no quiere decir que no haya. Es decir, hay que higienizar, por supuesto. Y bueno, y la otra parte muy, muy importante, que tenemos un gran problema hoy en día por la normalización social que tenemos, es el azúcar, ¿no? El azúcar Mm. es uno de nuestros caballos de batalla, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, no sustituye, pero sí que ayuda mucho. ¿Cómo es el material de estos selladores? Por entender un poquito más todo el proceso. ¿Qué materiales se utilizan? ¿Cómo evolucionan estos últimos años? Entiendo que evidentemente van hacia la seguridad absoluta. Bueno, acerca de la seguridad de los materiales, ¿no? No hay ningún estudio que nos indique que los materiales utilizados para realizar selladores dentales tengan algún tipo de peligro, ¿no? Es decir, además es un material que, como hablábamos, se coloca con un aislamiento y por lo tanto va a quedar muy circunscrito al propio molar. Y luego, aunque se mantenga en boca, pues bueno, lo dicho, no hay liberación conocida de elementos perjudiciales para la salud. Y el propio sellador, pues digamos que los hay de 3 tipos, ¿no? Los que son resinosos, los que son ionoméricos y la mezcla. ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Bueno, en condiciones ideales, es decir, que tengamos un control muy bueno de la humedad, el sellador resinoso va a adherirse mucho mejor y en ese sentido va a tener una durabilidad mayor, ¿no? En los años. Pero la ventaja del ionomérico es que en presencia de humedad relativa va a adherirse igual, cosa que el resinoso no. Entonces, para esos pacientes quizás un poco menos colaboradores, estaría indicado colocar uno ionomérico porque nos va a adherir igual, aunque no seamos capaces de controlar perfectamente la humedad. Y a la vez liberan flúor en la superficie del diente. La mezcla de ambos, bueno, pues por una parte tendríamos las ventajas de uno a la vez que tenemos las desventajas del mismo. Y lo mismo por el otro. La mezcla liberaría flúor, que es algo positivo, es preventivo. Tendría por una parte esa adhesión intrínseca de la parte ionomérica, aunque si no controlamos perfectamente la humedad, perderíamos la adhesión de la parte resinosa. Entonces, bueno, sobre todo, control de la humedad, si no, relativa, absoluta, que suele depender de la colaboración del paciente, o en algunos casos en molares con problemas del esmalte que estén semi-erupcionados. Entonces ahí la indicación clínica clara sería uno ionomérico. Has hablado de la durabilidad del tratamiento. Me gustaría preguntarte si hay un promedio y si evidentemente tenemos que ir a que se revise el estado de esos selladores.
Bueno, normalmente digo, porque a veces es difícil, sobre todo por esa colaboración de la que hablábamos, que incido mucho, que la mayoría de los pacientes son muy colaboradores, ojo, ¿vale? Si nos le dedicamos un poquito de tiempo y paciencia a explicarles las cosas, los niños normalmente cuando nos sorprenden es para bien, es decir, para bien. Em, entonces, tú más o menos sabes si has conseguido controlar esa humedad o no y el material que has utilizado, ¿no? Entonces, eso es una de las variables que tenemos que tener en cuenta. ¿Que lo hemos puesto en condiciones ideales? Bueno, pues sabemos que la durabilidad objetiva va a ser mayor y podríamos controlarlos a más tiempo. Em, y el segundo es un poco los cuidados del paciente, ¿no? Porque al igual que los dientes se enferman si no tenemos unos buenos hábitos, los materiales que utilizamos tanto para prevenir como en los selladores, como para curar, como podrían ser una obturación, se degradan en condiciones de acidez y de bajos cuidados, ¿no? Entonces yo a veces les comento a las familias, ¿no? Que a lo mejor llega un niño que le he hecho los sellados y le digo, "Jolín, es que estos selladores se han hecho hace 8 años y parece que se hicieron ayer. Y por el contrario, unos selladores que yo mismo he hecho, el mismo profesional con la misma técnica y en principio en las mismas condiciones, porque a lo mejor 2 pacientes colaboradores, y a lo mejor pasan 9 o 12 meses y ya han perdido brillo, ya el margen está distinto y tal. Claro, pero es que si en esa boca entra azúcar continuamente y o la higiene es pobre, claro, los materiales no pueden, tanto el propio material como la adhesión entre el material y el diente. Entonces, mi recomendación es que hagamos una escala de riesgo individualizada para ese paciente y en función de eso que hagamos las revisiones generales de la boca. Y en esas revisiones, pues controlar los selladores, ¿no? Es decir, también hay que controlar si ha quedado alto, que es la forma coloquialmente, ¿no? De decirlo con un papel de articular, porque en una zona de prematuridad, es decir, que toca antes el diente que muerde ahí, va a generar mucha fuerza en el sellador y se podría fracturar. Pero, ¿cuánto duran? Pues bueno, yo me he encontrado pacientes de 30 años, por ejemplo, que cuidan mucho su boca, que esos selladores que se hicieron a los 6 años permanecían íntegros o al menos parcialmente colocados. Increíble. Qué importante es colaborar con vosotros. Este creo que va a ser uno de los grandes mensajes del Cuida tus encías en directo hoy. Otra cuestión que te quiero plantear, Iván. Hay familias que dudan entre los motivos estéticos y los económicos. ¿Qué argumentos les darías para entender la importancia de ambos? Bueno, en mi opinión, creo que si las familias presentan dudas acerca de estos dos ítems, sin dudas tienen que quitarlo de su mente. Una, porque el tema estético, si estamos hablando de selladores en molares, son zonas de baja demanda estética, no se suelen ver. Los selladores suelen tener un color o blanco, que sí que se suele ver, porque el diente no es blanco nuclear, ¿no? O parecido al diente. De hecho, suelen ser blancos para diferenciarlo del diente, un poco, no por otra cosa, pero están en una zona que no es visible en el día a día de una conversación y demás, ¿no? Que al final el paciente a veces se mira ahí, pero realmente lo que tienes que hacer es ponerte en el espejo y hablar para ver incluso tratamientos estéticos, ¿no? Si se sellan dientes anteriores, pues va a ser la zona palatina que hablábamos, es decir, que la zona del paladar que no va a estar accesible. Entonces, en ese sentido, que estén totalmente tranquilos porque no genera un problema estético y menos deberían estar preocupados por el problema económico, ¿no? Por dos razones. Una, si deciden hacerlo en la seguridad social, es un procedimiento que está cubierto, que entra dentro de las prestaciones, ¿vale? Ujú. En molares definitivos, ojo. Y si deciden hacerlo por la privada, no suele ser un procedimiento clínico muy costoso, porque suele ser rápido y no requiere mucho material, entonces, comparativamente, y tienen que saber que la prevención, y esto hay muchísima bibliografía al respecto, siempre va a ser un ahorro con respecto a la curación. Es decir, si nosotros conseguimos realizar tratamientos preventivos, tanto como pueden ser los selladores, como instruir al paciente, ¿no? En higiene y dieta, económicamente hablando y ya no hablando de salud, van a ahorrar
muchísimo a corto, medio y largo plazo. Entonces es una buena inversión, no sería un gasto, estaríamos hablando de una inversión. Inversión en prevención y en promoción de la salud, qué importante. Ya para terminar y mirando un poquito al futuro, Iván, ¿cómo crees que van a evolucionar estos tratamientos preventivos, como los selladores de los que estamos hablando? Tú estás al día de la última en cuanto a la evolución de la ciencia. En este caso concreto, ¿hacia dónde vamos a ver esas novedades o esas mejoras? Bueno, pues sinceramente creo que es un apartado de la odontología que no va a tener una gran evolución, una drástica evolución, porque cuando algo funciona, ¿no? ¿Para qué cambiarlo? ¿Para qué Entonces, tocarlo, no? básicamente, claro, la evolución, pues como el resto de materiales odontológicos adhesivos, que se mejorará la adhesión, seguro, por lo tanto, la durabilidad, pero de un tratamiento que ya es bueno en sí mismo. Y, y luego, pues quizás la liberación de flúor más prolongada, en el caso de los ionómeros y demás, que adhieran en condiciones de peor control de la humedad, ¿no? Incluso de que nos cueste higienizar la zona. Entonces, un poco en esa línea, pero creo que no habrá una variabilidad grande y lo que sí que creo que cambiará, o al menos que debería de cambiar, es las políticas tanto desde de salud pública, ¿no? De incidir más ahí, ¿no? Porque lo que hablábamos, que es una muy buena inversión en salud y también económica, y quizás también un poco en el mundo de la odontología, ¿no? Porque nos formamos mucho, que está muy bien, ojo, no quiero que suene a crítica, en curar, pero quizás un poco menos, gastamos menos recursos también en el ámbito ontológico en prevenir, ¿no? Y entonces, bueno, quizás es algo que ojalá cambie y que entre todos, pues poquito a poco, deberíamos intentarlo al menos. Lo está diciendo Iván, pero yo quiero recordar en este punto que lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que en su horizonte 2023-2030 está pidiendo efectivamente esto, que tengamos todos como sociedad muy claro que la salud de nuestra boca afecta a la salud en general y que prevenir la salud de nuestra boca hará prevenir y promocionar la salud, ¿no, Iván? Por terminar, siempre suelo pedir un mensaje final de todo lo que nos has dicho, con lo que nos deberíamos llevar a casa. Me queda muy claro que creo que tenemos que colaborar con vosotros, pero ante cualquier persona que se pueda o le planteen en clínica un tratamiento de selladores, ¿qué es lo que básicamente debería saber? Pues bueno, que es un tratamiento eso, inocuo, 100% conservador y que como no requiere anestesia y demás, no es doloroso. Entonces, que confíen en el profesional que se lo está recomendando porque, bueno, sin duda, alguien que recomienda hacer tratamientos preventivos es una persona que se preocupa por sus pacientes, ¿no? Entonces, me quedaría un poco con eso y como mensaje quizás, mira, una diapositiva que suelo utilizar en mis ponencias es que la prevención es el mejor tratamiento de todos. Y he modificado esa diapositiva hace muy poco tiempo eh, y la he alargado un poco más. Dice que la prevención es la mejor forma de crear una buena relación a corto y medio y largo plazo con la odontología, ¿no? Pues son mensajes para llevarse a casa y para asumir un poco todo esto de lo que nos has estado hablando esta tarde. Iván, muchísimas gracias una vez más por tu tiempo, por haber sacado un huequecito en tu agenda para atendernos y divulgar, que es muy importante. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias en concreto a ti, Ángel, por ser tan cercanos y por fomentar la prevención de la patología y fomentar la salud. Buenas tardes. Muy buenas tardes y aprovecho porque estamos ya en fiestas prenavideñas para desearte a ti y a todos tus pacientes unas felices fiestas y un magnífico 2026. Pues lo mismo, felices fiestas a ti, a todo el equipo y a todos los oyentes también. Un abrazo, Iván. Hasta luego. Un abrazo. Pues lo dicho, prevención, prevención. Vamos a adelantarnos a que llegue la patología, ¿no? Vamos a intentar que no llegue esa patología
porque de esa manera todo funcionará mejor en todos los niveles. Recuerden que la salud empieza por la boca y que volvemos la semana que viene ya con el último directo de este 2026. Pero bueno, esto no quita que sigamos felicitándoles a todos ustedes y esperando que tengan unas magníficas Navidades y un próspero año 2026. Nos vemos en unos días. Gracias.